Olá, é uma alegria muito grande, em nome da Editora Vida, nós apresentarmos nosso grande amigo Pablo Deiros. Conheci Pablo Deiros há alguns anos atrás, lá na Cidade do México. Participamos juntos de uma conferência ali no Seminário Batista, mas eu já conhecia antes pelas suas obras, enquanto era professor de teologia, já na teológica, e é muito interessante ver o seu trabalho, o seu desempenho. Agora, o livro que nós estamos dando enfoque nessa semana é este livro aqui, A História Global do Cristianismo. É um livro muito interessante porque ele é escrito dentro da perspectiva nossa, latino-americana, e é um livro repleto de ilustrações. Se você ler 120 páginas, por exemplo, por semana, em 10 semanas você tem toda a história do cristianismo, inclusive atualizada e conhecida. E é interessante porque ele chega até o século XXI. Mais do que isso, nós muitas vezes zeramos o velocímetro da nossa história e queremos entender a igreja de hoje sem conhecê-la no desenvolvimento histórico. Esse livro vai te ajudar muito. Ele tem outro livro também muito interessante, que ele vai falar sobre o mundo religioso latino-americano para o trabalho de conhecer o transfundo religioso latino-americano. É muito importante, então é um texto importantíssimo para que você possa também fazer um trabalho de evangelização e missões. A Editora Vida está lançando diversos livros dele, mais um de história já está sendo produzido, logo lançaremos, e é interessante que você possa também conhecer os outros livros na área de comentários bíblicos. Já saiu o livro de Mateus, Marcos e Lucas. Lucas acabou de sair, então espero que você possa participar desse webinar e também aprender bastante. Aliás, ele tem uma didática fantástica e nesse ponto eu sou muito exigente, vocês sabem disso, né? É uma alegria receber você em nome da Editora Vida e eu espero que você possa continuar aproveitando até o final desse webinar. Um abraço. En la segunda parte de mi libro de texto, Historia Global del Cristianismo, considero el cristianismo medieval. El material está arreglado en 4 unidades principales y cada una de ellas está dividida en un número de temas de estudio. Esta segunda parte se propone enseñarnos a interpretar los objetivos, fenómenos y procesos históricos relacionados al movimiento cristiano desde el siglo VI hasta fines del siglo XV. Se evalúa la expansión del testimonio cristiano desde una perspectiva misiológica, tomando en cuenta la dispersión universal de la fe de Cristo en este periodo conocido como la Edad Media. El cristianismo es considerado más como un movimiento que como una institución particular y se lo ve engarzado en los eventos históricos generales y en los procesos de la cultura, más que como un desarrollo aislado. En la medida de lo posible se intenta mostrar también el desarrollo del pensamiento cristiano y la doctrina y práctica de los cristianos en el proceso histórico. El recorrido de 1000 años que comprende esta parte de nuestro libro nos ayuda a reconocer los factores que explican la caída del Imperio Romano de Occidente. Podemos también conocer las características principales de las invasiones bárbaras y las diferentes corrientes misioneras que se desarrollaron en Europa Occidental en este periodo. También se presta atención al papel que jugaron en estos procesos sus protagonistas principales. El peregrinaje histórico nos lleva hasta los confines de la tierra, de modo que reconoceremos la historia, doctrina y vida de los cristianos desde China hasta Inglaterra durante estos años. De igual modo, podemos entender las relaciones que existieron entre la Iglesia romana y los francos y la Iglesia griega y los eslavos. A su vez, también se analizarán las relaciones, a veces tormentosas, entre estas dos ramas mayores de la cristiandad medieval. El surgimiento del islamismo y su avance sobre la cristiandad, tanto oriental como occidental, es tema de cuidadoso análisis en razón de su singular actualidad. A pesar de los múltiples factores de retroceso, el cristianismo experimentó también recuperación.
Estos factores que ilustran una mayor vitalidad del cristianismo en el período medieval son evaluados en sus correspondientes contextos y circunstancias históricas. De igual modo, el desarrollo del escolasticismo, sus principales representantes e ideas y el surgimiento de las universidades enriquecen la comprensión del impacto de la fe cristiana sobre el mundo y el efecto que éste tenía sobre la fe cristiana. En esta dirección es importante considerar el desarrollo del poder papal y el papel del papado en la configuración de Europa como entidad histórica. El creciente deterioro del testimonio cristiano durante la Baja Edad Media y el reavivamiento del poder musulmán bajo los turcos otomanes es tema de discusión, al igual que el surgimiento de nuevas ideas y disidencias dentro de la Iglesia de Roma. El desarrollo y crisis de la cristiandad bizantina ayuda también a comprender de qué manera hacia fines del siglo XV la humanidad estaba preparada para una nueva comprensión del mundo y la realidad y experimentaba una desesperante necesidad de renovación espiritual. En nuestro estudio se enumeran los factores que anunciaban una nueva era hacia el final de este periodo. Como puede verse, el estudio del desarrollo del testimonio cristiano durante los 1000 años de la Edad Media es sumamente complejo. Lo es primero por cubrir un periodo de tiempo tan dilatado en el que se sucedieron cambios notables en todas las esferas del quehacer humano: política, económica, social, cultural y religiosa. Segundo, en estos siglos el cristianismo llegó en su expansión hasta los confines de la tierra, en su movimiento hacia el este, China, y el oeste, Inglaterra. Además, la fe de Jesucristo se presenta con una variedad de manifestaciones diferentes que sorprende. La Iglesia, que en general se mostró como una en el periodo anterior, los primeros 500 años, ahora resultó en un mosaico de los más diversos colores. Cuarto, será en este periodo en el que de manera definitiva se consolidará el paradigma de cristiandad que perdurará hasta el presente, dándole al cristianismo un perfil muy particular y presentando el desafío de una comprensión diferente. Finalmente, muchas de las interpretaciones doctrinales y de las prácticas religiosas que todavía hoy están vigentes se configuraron durante estos años. Lo mismo puede decirse de los medios de expresión de la fe y la piedad. Los 1000 años de incertidumbre que se consideran representan un legado vasto y profundo tanto para la civilización occidental como para la oriental. Numerosas instituciones todavía vigentes nacieron en estos años, de manera particular los grandes cuerpos eclesiásticos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la Iglesia Ortodoxa en sus varias expresiones y un número importante de iglesias orientales menores. La universidad nació en Occidente y desde el seno de la cristiandad terminó por globalizarse y ejercer una influencia fundamental en todo el mundo y en todas las culturas. Algunas ideas e instituciones políticas como la monarquía, el parlamentarismo, el humanismo y el nacionalismo nacieron de la misma cuna y se esparcieron por el planeta. A su vez, el islamismo tuvo un impacto notable en Occidente y continúa todavía hoy siendo el desafío más grande para la expansión de la fe cristiana. La influencia de la cristiandad medieval continúa estando vigente hoy en todo el mundo, especialmente en Occidente. Incluso innumerables elementos de la cultura global del siglo XXI tienen sus raíces en la cultura medieval y especialmente en su marcado carácter cristiano.
De allí la importancia de considerar cuidadosamente el desarrollo del testimonio cristiano durante estos siglos tan dinámicos y llenos de elementos muy cercanos a nuestra realidad presente. En las unidades de estudio de la segunda parte de este libro se analiza esta realidad compleja de la Edad Media y se consideran los aportes conductores de esa experiencia, sus logros y fracasos, sus glorias y frustraciones, sus avances y retrocesos, su vitalidad y decadencia, sus problemas y respuestas. Finalmente, es necesario tener en cuenta que la experiencia cristiana medieval solo puede ser comprendida en la medida en que hagamos el esfuerzo por entender y percibir la conciencia que tenían los cristianos medievales de los grandes eventos que determinaron su destino. No obstante, no es suficiente conocer los meros hechos históricos, sino que es necesario también penetrar en su naturaleza íntima hasta llegar a la mente misma de sus protagonistas y ver sus motivaciones y expectativas. Para ello debemos sentir y ver la cosmovisión medieval que estuvo profundamente marcada por el cristianismo y su comprensión de la realidad. Este nivel de comprensión nos permite entender cómo los hechos históricos marcaron la conciencia de las personas que los protagonizaron. Debemos también procurar entender de qué manera los cambios ocurridos fueron integrados en la experiencia de las personas en el mundo medieval. A lo largo de este periodo y desde la fe cristiana surgieron numerosas ideas fundamentales. A fin de poder comprenderlas, estas ideas deben ser consideradas en el contexto de las situaciones sociales que coordinaron su surgimiento y lo condicionaron. Así como no es posible entender la teología de Anselmo en cuanto a la obra salvadora de Cristo sin ubicarla en el marco del sistema feudal, tampoco puede entenderse el surgimiento de la escolástica si no se toma en cuenta la influencia de los árabes en Europa. De igual modo, corremos el riesgo de estimar como superficial la insistencia de la cristiandad bizantina contra la cáusula Filioqui, la que determinaba la procedencia del Espíritu Santo, si no entendemos la influencia de las iglesias orientales menores sobre Constantinopla y especialmente el peso del islamismo sobre la teología cristiana. En ambientes evangélicos existe la tendencia a considerar la cristiandad medieval como totalmente ajena a un cristianismo bíblico y fiel al Evangelio de Jesucristo. En América Latina, la prevaleciente actitud anticatólica romana ha llevado a muchos a pensar en la Edad Media como una suerte de agujero negro en el que se perdió todo rastro de un auténtico testimonio cristiano. Nada está más lejos de la verdad que ilustra la historia. Ningún creyente hoy recibió su fe de mano de un ángel o de un misionero de otro planeta. Hemos recibido el Evangelio de testigos que a lo largo de los siglos supieron continuar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y no solo esto, sino que con su piedad, consagración y celo cristiano lo llevaron a lugares distantes, a pueblos que permanecían en la ignorancia de las buenas noticias. Estos creyentes fueron fieles en copiar, traducir, preservar y transmitir las Escrituras. Y sin su trabajo dedicado y fiel, hoy no tendríamos la Biblia en nuestro idioma y en tantos otros idiomas del mundo. Lo mismo podría decirse de la mayoría de los elementos constitutivos de nuestra fe y práctica cristiana evangélica. En esta segunda parte de nuestro libro, nos proponemos repasar los elementos históricos más importantes del testimonio cristiano medieval. Para ello dividimos los 1000 años medievales en 3 períodos históricos.
Al primero lo titulamos Retroceso y Recuperación, y va desde el año 500 al año 950. Estas dos cuestiones fundamentales son consideradas en el análisis de este periodo. Retroceso del cristianismo, que es el que abre este periodo con el predominio de realidades, especialmente en Occidente, que siembran dudas sobre la supervivencia de todo testimonio cristiano que merezca el nombre de tal. El periodo entre los años 500 y 950 comienza con el retroceso más serio que el cristianismo haya experimentado jamás. La caída del Imperio Romano Occidental en manos de reyes germánicos significó el fin de todas aquellas condiciones que contribuyeron a la rápida expansión del cristianismo en Occidente. El papado obtuvo mayor poder y eventualmente puso a la sociedad bajo el dominio de la Iglesia e hizo de Roma su centro de poder. El Imperio Romano tuvo su centro en Constantinopla y llegó a conocerse como Imperio Bizantino o Imperio Griego. En el Imperio Bizantino se desarrolló una estrecha relación entre la Iglesia y el Estado. Atacar al cristianismo era rebelarse contra el imperio. Los gobernantes continuaron interviniendo en las discusiones teológicas, el papel político afectó al reino espiritual y la organización eclesiástica fue influida por los líderes políticos. Esta etapa de repliegue y pérdida se vio agravada con el surgimiento del islamismo a partir del año 622 en Oriente, que habría de ser el rival más grande de la fe cristiana en todos los tiempos. No obstante, a pesar de todos estos desastres, el cristianismo sobrevivió, tanto en Occidente como en Oriente, lo cual es una ilustración notable de su vitalidad y elasticidad ante circunstancias adversas. El cristianismo sobrevivió y en muchas partes fue la única cosa romana que sobrevivió. A partir del siglo VI, a lo largo de toda Europa, se hablaban las lenguas bárbaras. El latín desapareció como idioma popular y solo permaneció como idioma eclesiástico y litúrgico. Los bárbaros penetraron todo el continente europeo. El desorden, la falta de gobiernos estables y organizados y la inseguridad llevaron poco a poco a la desaparición de la ley romana, el famoso derecho romano, que se amparó en la Iglesia y sobrevivió en su ley canónica. En Occidente los cristianos seguían pensando en Roma como la capital, pero no ya del imperio romano, que no existía, sino de un nuevo imperio, la Iglesia Católica Romana. La estructura política del imperio desapareció, dioses y gobernadores romanos, pero quedó la estructura de la Iglesia, diócesis y obispos. Muchos edificios públicos romanos fueron transformados en templos cristianos, como las basílicas. Es así como este cristianismo sobreviviente estuvo en condiciones de pretender un lugar hegemónico en la nueva estructura social que penosamente se iba construyendo. Este fue un lugar como el que jamás podía haber ganado en la civilización del Imperio Romano, de haber mediado otras condiciones y circunstancias históricas. La nueva Europa que emergía era la Europa de la cristiandad. La recuperación del cristianismo estuvo dada por una serie de factores importantes para el desarrollo y expansión del testimonio cristiano. El cristianismo se expandió nuevamente durante este periodo y lo hizo en forma más amplia, más temprano y más estratégicamente en el extremo occidental de Europa. Esto es una interesante ilustración de un fenómeno que puede constatarse una y otra vez a lo largo de la historia del cristianismo. La presión de las circunstancias externas lleva a una devoción más profunda y a un fervor renovado que tarde o temprano termina en un avivamiento misionero y evangelizador que
cumple con la tarea central de la Iglesia de ir por todo el mundo y anunciar las buenas nuevas a toda criatura. La expansión del cristianismo fue constante a lo largo de toda la Edad Media y en este periodo se caracterizó por el avance misionero a territorios y pueblos hasta entonces no alcanzados. El segundo periodo que vamos a considerar en la Edad Media es el del resurgimiento y progreso del cristianismo entre los años 950 y 1350. Los sucesores de Carlomagno no tuvieron su habilidad para las cuestiones políticas y el poder de los francos comenzó a decaer. Poco a poco la estructura política del Sacro Imperio Romano Germánico fue perdiendo efectividad, ganando lugar el sistema feudal, que fue característico del resto de la Edad Media. Desde un punto de vista social, el feudalismo supuso la existencia de clases cuya diferenciación se establecía en las relaciones del ser humano con la tierra. En consecuencia, disminuyó la densidad de la población, se cortaron las comunicaciones, creció el aislamiento y la vida se tornó más insegura y violenta. Desde un punto de vista político, el feudalismo consistió en una jerarquización de poderes unidos entre sí por lazos de fidelidad personal. Desde un punto de vista económico, el feudalismo produjo una economía reducida a círculos agrícolas cerrados, falta de metal precioso, disminución de las transacciones monetarias, desaparición de los salarios y el pago de los servicios prestados con tierra. Desde un punto de vista moral, el feudalismo hizo predominar la fuerza y la violencia. Se produjo entonces una atomización del poder caracterizada por la ausencia de una autoridad central y la organización de gobiernos locales en manos de los nobles y terratenientes. El origen de este sistema estaba en múltiples concesiones de tierras que los monarcas francos habían hecho a sus jefes militares durante las guerras de conquista. El imperio de Carlomagno se transformó en un estado feudal y más tarde, después de la muerte del gran monarca, allá por el año 814, cuando su imperio fue dividido entre sus sucesores, el proceso se profundizó. El régimen feudal predominó en Europa desde comienzos del siglo X hasta el XV. En este contexto, la vida medieval estaba estructurada en buena medida como las piezas de un juego de ajedrez. Reyes, reinas, obispos, los alfiles, caballeros, los caballos, y otros nobles vivían en castillos, las torres, a costa del trabajo de sus siervos, los peones. Los siervos, que eran siervos de la gleba, a cambio del privilegio de cultivar la tierra suficiente para poder sobrevivir, trabajaban 3 días de la semana para su señor, que podía ser un caballero, un obispo o un rey. En una emergencia y muy frecuentemente en tiempo de cosecha, el señor podía exigir a los siervos un trabajo extra. Un siervo no podía hacer abandono de la tierra de su señor ni casarse sin su aprobación. También eran usados como sirvientes domésticos y muchas veces eran excelentes artesanos. Los siervos constituían la infantería en las guerras ofensivas y defensivas de su señor. Carecían de protección y eran los más vulnerables en toda la pirámide social de aquel entonces. Los caballeros no tenían otra ocupación más que la guerra y eran recompensados por el soberano con tierras y con siervos. Cuando no había guerras, los caballeros se entretenían con torneos y peleaban para practicar o para ganar el favor de una dama noble o el castillo de otro caballero. Con el tiempo, los caballeros, que eran vasallos, se convirtieron en nobles, de modo que nobleza y caballería se identificaron de tal forma que no se consideraba noble más que a aquel que había sido armado caballero.
Estos señores vivían en castillos que al principio no fueron más que torres de piedra con 2 o 3 niveles y más tarde se ampliaron con murallas y fosos. El castillo era el pivote de la vida medieval. Fundamentalmente era un refugio, una plaza fuerte, una fortaleza capaz de resistir un sitio. La riqueza del castillo provenía de la tierra trabajada por los siervos fuera de los muros del mismo. Luego nos encontramos con los obispos, los alfiles, en el juego de ajedrez. Administraban los negocios, así como los asuntos espirituales de la iglesia. Los obispos eran señores feudales que muchas veces recibían importantes donaciones, especialmente de tierras, lo cual les daba un gran prestigio y poder. El sistema feudal llegó a ser de gran beneficio para las pretensiones de Roma, porque no había rey o señor tan fuerte que pudiera competir con el poder y la influencia papal. Además, la Iglesia se enriqueció en forma fabulosa porque al morir los obispos, sus propiedades quedaban en manos del Papa y muchos nobles testaban también a favor de Roma. La reina generalmente estaba tan bien educada como el rey y a veces lo eclipsaba en su poder. Era el centro de las fiestas de la corte y a menudo se unía a sus hombres en la casa con halcones. Muchas reinas medievales cristianas ayudaron a la conversión de sus esposos a la fe. El rey pretendía que su poder, gozado por derecho divino, era supremo. Su pretensión era disputada incesantemente por los nobles feudales y por la iglesia. Incluso en su corte se veía forzado a estar en guardia contra las intrigas. La corte de un rey era el epítome mundano de una edad predominantemente religiosa. La iglesia ocupaba el lugar central en el tablero de la sociedad medieval. Los reyes necesitaban el apoyo de la iglesia, todos los hombres necesitaban el apoyo espiritual de la iglesia, tanto el siervo como el noble, el caballero como el rey eran iguales en esto, cada uno estaba seguro de otra vida más allá de la muerte y estaban aterrados por ese trasmundo. De este modo la iglesia con sus sacramentos y sus ritos traía algo de paz a la vida de estos seres sumidos en la ignorancia, la superstición y la violencia. Este es el trasfondo histórico-cultural de Europa en el periodo que seguidamente vamos a considerar. La tercera parte de esta unidad, tratamiento, tiene que ver con decadencia y vitalidad. Y este periodo va del año 1350 al 1500, cuando terminamos con la Edad Media. El periodo entre los años 1350 y 1500 se caracteriza por la segunda declinación en la historia del cristianismo, debida en buena medida a los triunfos de los musulmanes en Asia Central y a la ruptura del ordenamiento y equilibrio que caracterizó a la Alta Edad Media en Europa occidental. En Occidente, el impacto que tuvieron las cruzadas rompió el enclaustramiento en el que la cristiandad se había desarrollado. La renovación de la vida económica y el ascenso acelerado de la burguesía agregó nuevos factores de poder y quebrantó el orden social. Los reinos nacionales emergentes y la decadencia del feudalismo llevaron al fortalecimiento de la monarquía, ahora poderosa y con recursos suficientes para lograr sus fines. La declinación de la idea de un orden ecuménico que resultó de la debacle tanto del imperio como del papado dio lugar al surgimiento de nuevos incentivos culturales, muchos de los cuales venían de más allá de las fronteras de la cristiandad occidental, es decir, del mundo bizantino y de las influencias árabes. En Oriente, el emperador Miguel Paleólogo logró expulsar a los franceses de Constantinopla y recobrar los territorios europeos del Imperio Bizantino allá por 1261. Pero sus fronteras estaban amenazadas por nuevos peligros internos y externos. En lo interno,
El reino serbio se había apoderado de importantes provincias bizantinas y en lo externo se produjo un nuevo avance del islamismo representado ahora por los turcos otomanes que avanzaron hacia el oeste penetrando en Europa, llegando en su avance hasta el río Danubio en el año 1389 e invadiendo los Balcanes y finalmente produciendo la caída de Constantinopla en el año 1453. El templo de Santa Sofía, en Estambul, lo que hoy es Estambul, expresión del esplendor alcanzado por la cristiandad bizantina, fue convertido en mezquita hasta el día de hoy. En Rusia, mientras tanto, se perpetuaba la cultura bizantina, primero alrededor de la ciudad de Novgorod, para pasar más tarde a la hegemonía de Kiev. Mientras tanto, los mongoles habían fundado la Horda de Oro y dominaban las vastas llanuras, amenazando permanentemente al mundo bizantino. Todo esto puso a la cristiandad bizantina en situación de riesgo. Las otras cristiandades menores en Asia Central, Cercano Oriente, Egipto, Nubia y Etiopía casi desaparecieron en estos siglos. Para la cristiandad en Occidente las cosas no fueron mejores. A principios del siglo XIV comenzó un largo periodo de profundas crisis y graves conmociones que se prolongaron hasta fines del siglo XV. Los abusos de la Iglesia habían llegado a un nivel insoportable. El cautiverio babilónico de la Iglesia con el papado en Aviñón, en Francia, entre los años 1305 y 1376, colocó a la Iglesia bajo el dominio de Francia a pesar de su ideal de ser supranacional. Este escándalo fue seguido por otro peor entre 1378 y 1415, conocido como el Gran Cisma o Cisma Papal, cuando hubo dos papas, ¿qué digo? En un momento hubo tres papas, uno en Aviñón y el otro en Roma, y los nuevos países se ponían de parte de uno y conforme a los intereses políticos, económicos del lado del otro. Además, a la crisis eclesiástica se agregaban en estos dos siglos diversos flagelos como sequías, inundaciones y epidemias. Fueron tiempos difíciles en los que la peste negra, la guerra de los 100 años, el ataque de los turcos otomanes a Europa y otros conflictos políticos, sociales y económicos llevaron a un estado de caos e incertidumbre. La peste negra fue una de las causas más importantes que provocaron la crisis del siglo XIV. Esta pandemia de peste bubónica fue traída de Oriente en naves genovesas que arribaron a Messina, en Sicilia, en 1347. La enfermedad se expandió con rapidez por el continente europeo, favorecida por el mal estado sanitario y el hacinamiento de los centros urbanos, y en menos de 3 años produjo la muerte de más de 25 millones de personas. En algunos lugares de Europa la población disminuyó en 2/3, con lo cual hubo una reducción drástica de la mano de obra y grandes extensiones de tierra quedaron sin cultivar. Hubo también una baja de los precios agrícolas y aumentaron los gastos de explotación. La falta de mano de obra, las malas cosechas y la carencia de recursos y reservas hicieron que aumentara la escasez, el hambre, la depresión económica y los conflictos sociales. El flagelo de la peste negra recién declinó en el año 1351. No es de sorprender entonces que se oyeran voces de protesta y rebeldía, especialmente en los países enemigos de Francia, como en Oxford con Juan Wycliffe y en Praga con Juan Hus. Un nuevo y poderoso factor se agregaba a los muchos que querían romper el viejo sistema feudal y la opresión del papado romano, llegando a amenazar la unidad de la cristiandad. Y es el creciente sentido de nacionalismo. En el camino de esta creciente tendencia siguió un periodo de
concilios, en el que pareció abrirse un proceso de desarrollo hacia una cristiandad unida bajo la dirección del Papa y un concilio que representaría los diversos intereses nacionales. Pero para 1459 el Papa había hecho de todo esto algo imposible. Al frustrarse la posibilidad de un cambio gradual, no quedó otro camino que el de la revolución. Y la reforma protestante fue esa revolución.